Ok. Como padres de 6 hijos, a menudo nos miran fijamente. Y no tanto por el color de nuestra piel, sino por la cantidad de hijos que tenemos. Más de una vez nos han preguntado si la fábrica ya cerró o si ya tenemos completo el equipo de fútbol. Muchas veces nos reímos un poco, pero yo suelo decir que los hijos son una bendición del Señor. En la Biblia vemos en varios pasajes que el Señor abre el vientre, así que yo creo que en este aspecto dependemos completamente del Señor. Por experiencia propia también sé que el Señor cierra el vientre también. Los médicos me han dicho que ya no puedo tener más hijos porque tenía peligro de perder mi vida. Por eso para mí está muy claro que el Señor es quien cierra el vientre. ¿Qué dice la Biblia sobre la planificación familiar? Hoy en día vemos una tendencia mundial hacia familias con un máximo de 2 hijos. Y como esta tendencia se ha vuelto común, también ha influido en los cristianos de todo el mundo. Pero ¿no es el cristianismo una cultura propia en la que somos diferentes del mundo en todos los aspectos? ¿Y no es una bendición recibir hijos y poder criarlos en el temor del Señor? Vivimos en tiempos oscuros en los que casi no se escucha el sonido de la Biblia. ¿No es entonces un mandato bíblico que nos multipliquemos? Bueno, son muchas preguntas. Me hace pensar en esta semana también falleció un pastor que me enseñó muchas cosas buenas. Un pastor, Bodhi Bausam se llama. Ese pastor tenía unos 50 años, solamente unos 50 años, y falleció inesperadamente. Y ese pastor tiene 9 hijos. Y entonces a ese pastor también a veces hicieron la pregunta, ¿por qué tú tienes 9 hijos? Y él siempre respondió, ¿por qué no pudimos tener 10? ¿Sí? Y entonces eso, él lo hizo de broma, pero sí tiene cierta razón. Mira, nosotros como cristianos tenemos que estar conscientes, queridos hermanos, que Satanás está dominando la cultura en que vivimos nosotros. Entonces la cultura no es terreno neutral, es algo influenciado por el maligno. Y entonces, si yo voy a hacer la pregunta, tener una familia con muchos hijos, ¿cómo es visto en la sociedad? Y la respuesta común entonces a eso es, las familias pobres tienen muchos hijos, ¿verdad? Y entonces en muchas culturas, hoy en día, tener muchos hijos es un signo de pobreza, podemos decir. Y entonces una familia bien educada que tiene su nivel económico y todo eso, ellos no reciben hijos como ellos quieran, sino que toman la decisión y conscientemente toman 1 o 2 hijos, máximo 3. ¿Verdad? Y eso refleja una vida controlada. Pero tenemos que estar conscientes, entonces, como dijo mi esposa, la Biblia dice multiplícase. Y especialmente para nosotros como cristianos es bastante importante que no nos dejemos guiar por el corriente de este mundo, sino por la palabra de Dios. Y entonces, si la palabra de Dios dice, los hijos son una bendición, son una herencia de Dios. Eso dice la palabra de Dios. Y entonces, en algunas cosas, entonces, somos llamados para pensar en contra de lo que es común en la cultura. Y entonces podemos sacar el cálculo diciendo, no, pero los hijos cuestan dinero, voy a perder un poco mi libertad, no puedo trabajar mucho. Y ahí podemos sacar el cálculo. Y entonces, económicamente no es muy atractivo de tener hijos. Sí. Y los padres pierden un poquito su libertad teniendo hijos, porque los hijos sí exigen atención, exigen muchas cosas, ¿sí? Y entonces, pero en nuestro pensamiento cristiano es muy importante el autosacrificio. Tenemos que aprender a sacrificarnos nosotros mismos, no solamente pensando en el yo, que es el Dios de hoy,
sino en lo que enseña la palabra de Dios y lo que es bueno para la futura generación. Y entonces, qué hermoso es tener su propia iglesia solo teniendo su propia familia. Qué hermoso es enseñarles la palabra de Dios para que crezca una generación completa de hijos de Dios que a su tiempo también puede ser de mucha bendición para la próxima generación. Y entonces la Biblia es bastante clara en ese sentido. Los hijos de Dios son herencia de Jehová. Herencia de Jehová. Y entonces en muchos sentidos eso es muy verdad. Herencia de Jehová también quiere decir que es la herencia que Dios da para la próxima generación. Hijos cristianos es lo que necesita el mundo. Hijos cristianos educados en los caminos de Dios. Y entonces, padres, nuestro primer deber es en la casa enseñar la palabra a nuestros hijos, educarlos con nuestro buen ejemplo y conducto, mostrándoles lo que es servir a Dios. Y sobre todo, no seguir el corriente del mundo que dice, no, solo 2 hijos es más que suficiente. La Biblia no dice eso. Y entonces, piénsalo, medítalo, pregúntalo a Dios lo que Él quiere con su vida. Y entonces, no sé qué más para decir. Ya, es claro entonces. Sí. Ya, gracias, sí. Ya. ¿Y usted qué piensa, bueno, de las familias que tienen tantos hijos y vienen a sufrir al mundo? Mira, ese es un buen asunto. Yo estoy hablando a la iglesia cristiana. Nosotros como cristianos educamos a nuestros hijos para andar en los caminos de Dios, ¿cierto? Yo estoy de acuerdo que en ciertas circunstancias para pareja es mejor no tener hijos. Especialmente si ellos los van a educar para vivir en el mundo en enemistad contra Dios, ¿cierto? Y entonces yo estoy hablando a la iglesia cristiana. Sí, entonces es muy importante eso. Es muy importante que los hijos crecen en un hogar cristiano. ¿Sí? ¿Sí me entienden? Sí. ¿Más preguntas? ¿Más preguntas sobre ese asunto? Sí. Y si los hermanos, en este caso, no los hermanos no tienen, sino otros hermanos en Cristo, el hijo no tiene posibilidades económicas para poder sostener más de esta producción. Mira, la posibilidad económica, ¿sí? La Biblia no lo menciona en relación con tener hijos. Y entonces, la situación económica es algo que el mundo opina sobre tener hijos, ¿no? Dice, tú tienes que sacar bien el cálculo antes de tener hijos porque tienes que pagar sus útiles escolares, sus pañales, todas esas cosas, ¿verdad? Y entonces sí cuesta. Los hijos no son gratis. Pero nosotros, si nosotros creemos que Dios dice, multiplícase, y entonces no estoy diciendo que pueda hacer cualquier cosa, sino, pero el motivo económico, bíblicamente para nosotros no es importante. ¿Por qué no? Porque nosotros tenemos un Padre Celestial que va a proveer si nosotros lo necesitamos, ¿cierto? Y entonces, podemos tener un dolor de cabeza pensando en eso. Si vamos a tener un bebé, ¿cómo lo voy a pagar? No importa. Dios es algo lo que va a hacer, haciendo en los caminos de Dios, haciendo la voluntad de Dios, y entonces Dios también va a dar y proveer en ese sentido. Otra pregunta. Ya. Se me olvidó. Ya. ¿Qué dijo que perdí? Pero esa es la última, no importa. ¿Otra pregunta? Sí. A propósito de la época que estamos viviendo, ¿a qué se refiere entonces Mateo cuando dice, hay de las que estén en finca o criando de aquellos? Ya. Ese versículo está en Mateo 24 y habla primeramente sobre la destrucción de Jerusalén. Y entonces tenemos que pensar eso, que en el año 70, cuando vino el ejército romano para destruir y matar a todos que vivían en la ciudad de Jerusalén, está hablando Jesús primeramente sobre esa época. Pero sobre todo también, sí lo podemos aplicar a los últimos tiempos en que vivimos nosotros, ¿no? Y pensando que para nuestra generación, y es cierto, todos los padres lo reconocen, ese tiempo es el tiempo más complicado de toda la historia de la humanidad para criar hijos. Porque la influencia del mundo viene de todos lados a las vidas de nuestros hijos. Y entonces, en ese sentido, esa palabra lo que dice, sí habla de que es muy difícil en ese tiempo crecer en los caminos de Dios, pero no dice, el versículo no dice, mejor entonces no tengas hijos. ¿Sí me entienden?
No, es que yo pensaba que cuando dice multiplicados es porque Dios creó la tierra y estaba vacía. Entonces, si Dios como pasado Sí, entonces, pero nosotros llenamos la tierra no con cualquier tipo de persona, nosotros llenamos la tierra con cristianos. Y entonces lo que falta mucho en ese mundo son cristianos. Y es sobre todo de la segunda generación que crecieron en un hogar estable con enseñanzas bíblicas desde el principio. Y el mundo y ¿cómo se llama? El ONU y todo eso está diciendo, no, porque el mundo está lleno ya, está lleno, entonces aborto, menos hijos. Pero es una mentira, el mundo no está lleno. Para nada, eso es una mentira del ONU. Y entonces todavía hay pleno espacio en el mundo para más personas. Hasta que, por ejemplo, en Europa y en los Estados Unidos, la población está hacia el punto de disminuir. Y las personas... Los economistas dicen, pero eso va a ser un problema, porque ahí también va a colapsar la economía, porque todo es pensando en que la población va a crecer, porque más bocas para llenar, más movimiento económico. Y entonces, esas son mentiras que vienen de organizaciones como Planned Parenthood, que es una organización en los Estados Unidos que siempre está promoviendo el aborto, promoviendo la restricción de tener hijos, promoviendo esos tipos de cosas para que menos personas van a nacer. Y atrás de eso hay una estrategia satánica, porque Satanás odia la vida. Y entonces de menos personas que nacen, de menos personas entonces están vivos y de menos trabajo para él. Y entonces el mundo no está lleno, para nada. Son cosas políticas que... Sí. ¿Hermano? ¿Sí? Una consulta. ¿Usted no considera que sea cristianos o no cristianos, para tener hijos debe planificar la pareja que está unida o casada? Debe primero planificar su organización como ente de primera social. Debe organizarse ellos y planificar para tener hijos. ¿Qué quiere decir planificar, hermano? O sea, conversar entre los dos y decir, ya estamos en un proceso como para tener hijos. No, he visto yo parejas que, por ejemplo, ya se unen, al siguiente mes ya están embarazadas. Considero yo que la pareja debe conversar entre ellos para saber si estamos ya en condiciones para tener hijos. Ya. Sí y no. No en el sentido de que hay muchas personas que salen embarazadas por la razón de tener sexo antes de estar casado. ¿Cierto? Y entonces tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio con un joven del colegio, de la escuela, y entonces a los 16 años están embarazadas, no porque ellos querían estar embarazadas, sino porque ellos tenían sexo y no estaban casados. ¿Ok? Las leyes de Dios son perfectas. Dios dice, cásate primero, y ahí entonces tiene su propio hogar, porque así dice, ¿no? En Génesis. El hombre dejará a su padre y a su madre, unirá con su mujer y serán una sola carne. Ese es el propósito bíblico que refleja el matrimonio. El hombre puede proveer porque va a salir del hogar de sus padres, va a vivir con su mujer, van a formar una nueva familia y entonces en ese contexto nace hijos. Esa es la idea bíblica. Si borramos esa idea, todo va mal. También el recibir hijos, porque ahí hay niños y niñas que crecen y que nacen y crecen sin padres, sin madres estables y con muchos problemas. Y entonces en ese sentido no lo llamo planificación, lo llamo yo obedecer a los mandamientos de Dios, hacer las cosas correctamente conforme a la palabra. La otra cosa, planificar, el problema con planificar primero es que nosotros no tomamos hijos, nosotros recibimos hijos. Y hay parejas aquí en medio de nosotros que saben muy bien lo que significa, que no es una decisión nuestra. Cada creación en el vientre de la madre es una creación de Dios que Él pone según su voluntad. Y entonces eso es muy importante. Entonces planificación, sí la pareja tiene que estar de acuerdo, ¿ok? Pero es muy importante cuáles argumentos tomamos para no hacerlo. Por ejemplo, si hay una madre que psíquicamente está muy inestable, ¿no? Hay muchos problemas en el hogar. Y entonces primero es trabajar en esos tipos de problemas para tener un ambiente seguro para poder recibir un hijo. Eso sí.
Pero como le dije, muchos usan el argumento económico, diciendo, ya tenemos ya un poco de dificultad para poder, y entonces si vamos a tener un hijo más, vamos a tener más dificultad. Esa es falta de confianza en la provisión de Dios, ¿ok? Pero si el hogar, la relación entre padre y madre no está estable, que hay muchos problemas, primero la pareja tiene que trabajar en eso, claro, sí. ¿Otras preguntas? ¿Sí se recordó la pregunta? Aunque en las escrituras no dice el número de hijos que se debe tener, de acuerdo a la multiplicación que envía la palabra, ¿no se considera multiplicar y tener un hijo, solo uno? Mira, yo recibí matemática en la escuela. 2 por 1 no es multiplicación. 2 por 2 es 4. La tabla del 1 existe. Sí, pero no se multiplica ahí. Este es disminuir. No, está 1. Y entonces, pero yo no voy a mencionar un número, porque eso depende mucho de la situación personal, depende mucho de la bendición de Dios. Porque a veces hay madres que quieren tener 10 hijos, pero que solo recibieron 1. Hay parejas que quieren tener hijos, pero no se puede. Y entonces, en ese sentido, no podemos juzgar, pero lo que sí podemos hacer es autoexaminar nuestros argumentos para no hacer crecer la familia, podemos decir. ¿Sí me entienden? Ajá. ¿Sí? ¿Más preguntas? Sí se puede. Gracias. O al final del culto, personalmente. Ya. Sí, siempre voy a venir con las preguntas, sí, hacer personalmente al final del culto, otros momentos, los estudios los días martes. ¿Sí? Pastor Peter. Sí. En familia yo conozco muchas familias cristianas que tienen muchos hijos. Y la verdad que para mí a veces sufren mucho. Eso quiere decir que no están con Dios. Los padres no tienen confianza en Dios. Porque yo conozco y de verdad que no les pueden dar un buen estudio, sufren en la comida, no tienen un buen lugar. Entonces, ¿a qué hace de tener bastantes hijos si no puedo tenerlos como darles lo necesario? Ya, ahí tiene que ver la situación personal, no puedo generalizar. Pero yo sé que la promesa de Dios es que Él nos mantiene. Y entonces miren, tal vez ustedes piensan que nosotros, por ejemplo, tenemos una situación económica bastante bien. Y en ese momento no tengo razón para quejar, pero nosotros también conocemos tiempos en que no había nada. Y entonces, pero nosotros testificamos de la... Cuanto más ricos éramos cuando no tenía 6 hijos, ¿no? Claro, sí. Había mucho más. Sí, recién saquemos el cálculo porque una cosita pequeña, ¿no? Abigail ya no usa pañal. Y entonces hemos estado 16 años cambiando pañales. Y saquemos el cálculo cuánto dinero se fue a los pañales. ¿Sí? Y entonces en ese sentido... se puede decir que no es económicamente no es atractivo tener hijos, pero Aquí en Ecuador se dice que cada niño trae el pan debajo del brazo y el de extranjero 10.000 panes debajo de cada brazo. entonces los hijos, bendición de Dios. Amén.